entonces, decía, estábamos viendo integrales dobles anteriormente, eh, y también ya miramos nosotros cambios de variables con integrales dobles. Y hay un video grabado de integrales dobles usando coordenadas polares. Todo eso ya hemos alcanzado a leer. Si no lo has visto, quiere decir que no has visto los de los videos que están ahí cargados. Pero eso lo tienen que hacer. Entonces, un integral doble, ¿verdad? El integral doble de un diferencial de área calcula el área de la región R, ¿no? En este caso, la región R es la región de integración. Simplemente con eso calcula área. ¿Te acuerdas que antes en cálculo 2 hacía una fórmula, ¿no? Que era la integral de x de y o la integral de y de dx. Pero ahora integral de doble simplemente va a usar una integral de este estilo, ¿no? Ok. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el área, ¿verdad?, de una región limitada por la gráfica de x igual a y cuadrado, y menos x igual a 3, y igual a 3, a menos 3 y y igual a 2. Entonces yo lo que tendría que hacer simplemente es resolver una integral doble, diferencial de área, y al graficar estas cuatro curvas, ¿verdad? Entonces las gráficas de esas cuatro curvas delimitan a la región de integración. En este caso, ¿verdad?, y igual a 2 y y igual a menos 3 son líneas paralelas al eje de x. La curva y igual a x cuadrado sería una parábola que se abre a la derecha. Y y menos x igual a 3 sería esta recta, ¿no?, que se ve aquí en rojo. Así que la región, ¿verdad?, la región limitada por esas cuatro rectas sería esta que se ve en celeste, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va a hacer? Simplemente se va a calcular esa área al plantear la región como una integral doble. Esta región, fíjate que cuando tengo una integral doble y me remito a esta parte, ¿no? Cuando estoy aquí, suponete este documento que ando buscando, el que dice integral doble, concepto y propiedades. Entonces sería, me parece que es este, ¿no? Este no, es este el que quiero. Entonces, si yo quiero calcular una integral doble, entonces son dos cosas que tengo que saber. Puede ser verticalmente simple u horizontalmente simple. Entonces, si te fijas, el gráfico aquí es de tipo horizontalmente simple, ¿de acuerdo? Entonces, es de este estilo. Y entonces cuando pasa eso, entonces para integrar yo tendría que utilizar este orden de integración de x de y. Eso es bastante importante porque si fuese vertical, entonces tuviese que usar el otro orden de integración. Ok, entonces esto ya me da, ya me dice cuál es el orden de integración. Entonces, ves la gráfica, ¿no? Y así plantea a la integral doble. O sea, el integral doble, el orden de integración era, como decía en el documento, ¿verdad? Se lo repito, es de x de y. Entonces quiere decir que límites para y van a ser estos números, desde menos 3 hasta 2. Y eso es porque y está de tipo horizontal. Y límites para x, que serían estos otros, irían desde x igual a menos 3 hasta x igual a y cuadrado. Entonces, x igual a menos 3 sería despejar de esta ecuación x. Entonces sale que x vale pues 3 menos y. Y de esta otra, que es la parábola tiene ecuación x igual a y cuadrado. Así que mira, el límite inferior para x es y menos 3. Lo despejé mal aquí, ¿verdad? Y sería y menos 3. Esto es al revés. Sí, el 3 que tiene que pasar a... Voy a borrar. Me equivoqué. Qué vergüenza. Entonces, y el límite superior para x, ¿verdad? Sería x igual a y cuadrado, porque es la que está más a la derecha en la curva. Ok, entonces simplemente para resolver esta integral, solo tenés que integrar primero a esta que va
límite inferior y menos 3 hasta y cuadrado de x, integral de x, ¿no? X y plantear los límites de integración que serían x igual a y cuadrado y x igual a y menos 3. Así que ya sabes, superior menos inferior te va a dar ahora esto, un integral que es simple, así como lo hacía en matemática 2, y solo resuelve este integral simple. Entonces resolver esta integral, y cubo tercio menos y cuadrado medio menos menos da más 3y. Y los límites de menos 3 a 2. El área es pues esta, ¿no? 175 sextos. Así que todo esto yo lo hacía en matemática 2, solo que ahora la parte de matemática 3 es solamente esta parte, ¿no? O sea, esto es lo nuevo ahora, digo, entre comillas, toda esta parte de acá, porque todo eso no lo hacía antes. O sea, en matemática 2 empezabas desde esta línea, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, esto es lo nuevo y esto se puede generalizar para otro tipo de problemas. Ok, entonces supongo que aquí no hay preguntas. El cálculo este que está acá, 175 entre 6, es cuestión de calculadora, ¿no? De evaluar en el superior, restar en el inferior. Bien, entonces continuamos. Por ejemplo, dice este otro, también yo puedo calcular volumen usando integrales dobles. Y me regreso a esta parte. Fíjate. Otra de las aplicaciones, bueno, una de ellas es para cálculo de área, ¿no? El cálculo de área es simplemente encontrar el... Sí, entonces mira, si yo quiero calcular área, solo calculo integral doble del diferencial de área. Ahora, ese diferencial de área, cuando las coordenadas son rectangulares, puede tener dos órdenes de integración, de y de x o de x de y. Cualquiera de esos dos órdenes de integración funciona. ¿Cuándo va a usar uno u otro? Dependiendo de qué tipo de región sea. Si son de este tipo, entonces usas, por ejemplo, el orden de y de x. Si son de este otro tipo, usas el orden de y de y. Ok, entonces, eh, cuando son polares las coordenadas, entonces depende si pueden ser radial o angularmente simples, y entonces igual el orden de integración siempre va a ser r de r de teta. R es por lo jacobiano, ¿no? Desde que aquí el orden de integración depende de los ángulos o de los radios, ¿no? Ok, entonces, aquí hay otro ejemplo aquí marcado en el libro. Voy a omitirlo. Y también puedo calcular volúmenes, y esa parte quiero llegar, ¿no? Con integrales dobles. Entonces, con integrales dobles puedo calcular volúmenes siempre que, ¿verdad? Yo tenga una región R. Esa región R va a ser la proyección y tenga una función f, que es la que yo quiera, digamos, calcular el volumen bajo esa superficie. El volumen va a estar dado por una integral doble de este tipo. Entonces quiere decir que si yo quiero calcular volumen, y me regreso al problema anterior, en la diapositiva, entonces dice, calcule el volumen limitado por el plano. En este caso sería el plano x, 2x más y más z igual a 2. Y los planos coordenados, y los tres planos coordenados. Entonces, la gráfica de eso tendría que realizarla, ¿no? Simplemente graficar un plano es lo más fácil que puede haber, ¿no? Entonces, ese es el plano, que tiene ecuación 2x más y más z igual a 2. Ya ves los intersectos, que serían z igual a 2, y igual a 2 y x igual a 1. Entonces lo que te pide sería el volumen de esto, que es una figura, se llama tetraedro. Está limitado por el plano en cuestión y los tres ejes coordenados. Perdón, los tres planos coordenados. Entonces, resulta, ¿verdad? Que la región R, ¿verdad? La región R es la región de integración del integral doble, es la que se produce al proyectar. El plano se tiene que proyectar, bueno, la región en realidad se tiene que proyectar, o sea, la que querés calcular el volumen, ¿no? Se proyecta en cualquiera de los tres planos coordenados. Puede ser en el plano XY,
en el plano XZ o en el YZ. Cuando eso pasa, entonces ya tenés los límites ya tenés la región para luego sacar límites de integración, ¿verdad? Entonces, de inicio, ¿verdad? ¿Qué tan complicado puede ser un problema de integrales triples? Dependiendo de qué superficie te pidan calcular el volumen. Si la superficie es con, digamos, con conos o con cilindros, y se puede complicar bastante, créeme, este, pues tendrías que a veces utilizar otros sistemas de coordenadas. Y pues para eso se va a usar después integrales triples. Pero de inicio, digamos, si son sobre planos y si son sobre superficies que son fáciles de graficar, entonces podemos quedarnos todavía con las integrales dobles. Bien, entonces vemos la solución de este problema, ¿no? Entonces, para eso, ¿verdad? Yo tendría que plantear a la integral en cuestión. Fíjate que necesito ver algo. Ok, fíjate que tenés aquí esta superficie, esta que está por acá. Entonces, si vos haces la proyección al plano XY, lo puedes despejar Z, ¿no? Z sería la diferencia 2 menos 2x menos Y. Y vos podés tomar, como la proyección la hiciste en este plano, en el plano XY, entonces vos podés tomar el orden de integración como que fuese ¿no? El de Y de X. En este caso la altura me la va a dar Z y Z va a resultar del despeje, ¿no? Y el ancho y el alto me lo pueden dar el de Y y el de X, ¿no? ¿Cómo? Y tomaste este orden de integración, ¿verdad? Este que está por acá. Entonces, los límites para X van a ser estos números, de 0 a 1. ¿Eso por qué? Porque en la gráfica, esta que está acá, X varía entre este punto, ¿no? Que tiene coordenada 0, este que está acá, el origen. Este punto que está acá, el origen de coordenadas, hasta este otro punto que el origen, la coordenada, digamos, 1,00. Entonces X varía en ese tramo, ¿no? O sea, como varía en este tramo X, entonces los límites para X van de 0 hasta 1. Límites para Y, entonces yo tendría que ver que Y está limitada por esto, que es el eje de la Y, y esta recta, ¿no? Que es la que une este punto de coordenada 1, 0, 0 y este otro de coordenada 0, 2, 0. Entonces, y eso es una recta. Entonces, esa recta, como tengo ya la ecuación de la recta, o sea, por ejemplo, tengo este punto, ¿no? Tiene coordenada 1, 0, 0. 1, 0, 0. Podría dejarlo en 1, 0. Y este otro punto que tiene coordenada, a ver, sería 0,2. Entonces, si ya tengo ese par de puntos, podría calcular la pendiente, ¿no? Entre esos dos. Entonces, la pendiente M sería, ¿cuánto? Menos 2, ¿verdad? Y, y un punto que pertenece a esa recta, pues puede ser este punto de coordenada 1, 0, ¿no? Entonces, yo puedo tener que la ecuación Y va a ser menos 2, X más 2. Y esta sería la ecuación de esta recta, ¿no? Esta recta que está por acá. Entonces, todos esos cálculos fueron los que se hicieron para calcular esos límites de integración por aquí, ¿no? Que son los que están en cuestión. Desde 0, que es el eje de la X, hasta 2 menos 2X, que es la recta en cuestión, la que le había marcado en rojo anteriormente. Ok, entonces ya planteado esta integral, simplemente es resolverla, ¿no? Lo más difícil siempre en integrales dobles y triples es el cálculo o sea, el planteamiento de esta integral.
Una vez que ya está hecho esto, entonces lo que queda ya es lo más sencillo, ¿no? Que sería resolver ese integral. O sea, para eso ya integraste en matemática 2. Bien, entonces todo esto se resuelve así de fácil, ¿no? Integra A2, o sea, integra A2 respecto a Y, 2Y, integra A2X respecto a Y, menos 2XY, integra a Y cuadrado medio. Los límites de 0 a 2 menos 2X, evalúa en 0 todo se anula, evalúa en 2 menos 2X, te queda esta expresión bastante grande. Y ahora esto lo resolves respecto a X, ¿no? O lo integras respecto a X. 2/3 te da eso. Y ese sería el volumen que andábamos buscando. Bien, entonces todos los cálculos aquí están omitidos, ¿no? O sea, si fuera una clase normal, digamos, yo tendría que explicarte paso a paso todo esto, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo para hacer todo eso ahorita. Bien, preguntas, no hay. No hay preguntas. No, no hay. Ok, entonces ustedes no tienen, pero yo les pregunto ahora, entonces. Porque ustedes ya, o sea, Dice Bismarck que repite el límite de 0 a 1. este, límite, o sea, los límites de 0 a 1 son para X, ¿no? O sea, como yo tomé en el orden de integración de y de X, entonces yo tengo que ir de un primer número a un segundo número para X. Y yo tengo que ver la región, esta que está acá, esta gráfica. Entonces yo veo que esta es la gráfica en 3 dimensiones, pero yo tengo que proyectar. O sea, esa proyección yo la puedo hacer en cualquiera de los tres ejes coordenados. Si yo la hago en el plano XY, entonces yo ya sé que yo tengo que hacer una integral de tipo d de x, d de y, o de tipo d de y, d de x, cambiando el orden de integración. ¿Cuál hice yo en el problema? ¿Cuál creen que hice? Hice esta, ¿no? Entonces, como yo hice este tipo de orden de integración, entonces yo tengo que buscar límites numéricos para x y x varía entre este punto, que es el origen, y este otro punto, que es el de coordenada 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces x varía en este rango. Y por eso es que la integral doble tiene límites de 0 a 1 para x. Los límites para la otra variable, que son la y, entonces serían desde esta recta, desde esto que es el eje de las x, que es y igual a 0, hasta esta recta, que ya mire, ya te expliqué, ¿verdad? Que tiene ecuación este, esta, ¿no? Menos 2x más 2, por la ecuación esta de la pendiente de una recta. Entonces así se calcula esa integral triple, ¿no? Eso sería todo, ¿no? O sea, yo lo que queda aquí planteado después solo sería cuestión de resolverlo, ¿no? Ya llegas. Ok, entonces mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué pasó, Barbie? Espera, espera. Le iba a preguntar lo de cuando sacó los límites para Y, usted lo que ocupó ahí fue la fórmula de la pendiente para sacar que la recta o La con recta, eso. la recta, ¿no? Ah, Sí. ya, Entonces, dele. mi pregunta, bueno, es la siguiente, ¿no? ¿Qué hubiese pasado en la integral si en vez de tomar este orden de integración, yo hubiera tomado este orden? Este. Entonces, ¿cómo plantearían la integral doble con este otro orden de integración? Y les dejo aquí les dejo aquí la gráfica, ¿no? Ustedes pueden manchar, me parece que pueden hacer notaciones. Pueden plantearla por aquí, ¿no? O sea, les voy escribiendo, o sea, porque lo que tienen que hacer ustedes es plantear un volumen, ¿no? Volumen, alguien está escribiendo.
Entonces te decía, solo déjame escribir esto, el que sea que esté escribiendo. Entonces volumen es igual a una integral doble, tiene unos límites que ustedes van a escribir. Entonces aquí tendrías que escribir eh, la función. En este caso sería, la función es, o sea, el despeje, como proyecté en el plano XY, despeja Z, ¿no? Entonces sería 2 menos 2x menos y. Y ahora el orden que te pido no es el que hice en la otra diapositiva, sino que ahora este orden. Sería acá d de x, d de y. Entonces, jóvenes, ¿cómo serían los límites? Y esos son los que van a escribir ustedes de esa integral doble. Entonces les dejo el lápiz para que manchen. ¿Cómo serían los límites para y, no? Son exteriores, ¿no? ¿Cómo son? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Tienes que ver y ahora. Nada. Uno, no sé, no estoy segura, pero de 0 a 1 y el otro de 1 a 2Y. ¿Quién va de 0 a 1? La primera. O sea, no sé, no sé cuál es la primera para usted, pero la que está al lado de la B. O sea, la que está más a la izquierda es la primera. Ajá, Va de 0 a 1. pienso que sí, no sé. Ah, De 0 a 2 es, así es. Porque son límites para y. O sea, puedo manchar por acá. O sea, usted siga manchando, ¿no? oh, sí, 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 sí. Entonces, pueden ver por aquí, ¿no? Que y tiene que variar. No, bueno, como te digo que no sé, está despertar, levantar la mierda, así es que todo, así es puti. Ya pues, no estoy mal diciendo. Entonces, van de Bueno, 0 para y hasta 2 para y. Entonces, por eso límites para y van de 0 a 2 cuando hace el otro orden de integración. Ok, ¿y cuáles van a ser los límites para x? Porque para y ya miraste que eran de 0 a 2, ¿verdad? Ahora, para x, vos tendrías que ver qué tipo de curvas limitan a x, ¿verdad? Entonces, esas curvas que limitan a x dependen de, en este caso, la región, esa que está en celeste, ¿verdad? Está limitada por, bueno, aquí puedo escribirle ya, ¿verdad? De 0 a 2 para y. Y para x, vos tenés que hacer despejes, ¿no? Esta ecuación que yo escribí es la del eje de las x, ¿no? La que yo manché aquí, ¿no? Es la del eje de las x. Así que yo tendría que ir de 0, que es el eje de las x, perdón, el eje de la y, hasta qué otra ecuación, hasta la que esté en rojo, ¿no? Para yo poder describir a la curva completamente, ¿no? Pero para hacer eso yo tendría que despejar x de esta ecuación de la recta. O sea, esta ecuación de la recta me dice y igual a menos 2x más 2. Pero ahí yo podría despejar x, ¿no? O sea, podría despejar x. Y x sería ¿cuánto? A ver. Sería y más 2 entre menos 2. si así es, sería y más 2 entre 2. Entre menos 2. Sí. 2x pasa positivo al lado izquierdo, el y pasa negativo. Ah, sí, entonces sería menos y más 2 entre 2. ¿Verdad? Y eso sería Bueno, o sea, solo esto, ¿no, Barbel? Tomo esto que es negativo, lo paso al lado izquierdo, que queda 2x, y el y pasa negativo al lado derecho. El 2x vale menos y más 2 y el 2 pasa a dividir, ¿no? Ok, entonces esos serían los límites, ¿no? De menos y más 2 entre 2. Y ya tendría planteada la integral. En este caso,
doble, ¿no? Que me permite calcular volumen. Bien, entonces, una última pregunta. Y si la proyección no hubiera sido en el plano XY, si la proyección la hubiese hecho en otro plano, digamos que hubiese hecho proyección, pero en el plano, a ver, en el YZ, ¿qué pasaría? Para calcular volumen. ¿Cómo era su pregunta? O sea, esta integral triple la hice haciendo proyecciones al plano XY, pero si hubiese hecho proyección al plano YZ, entonces, ¿qué cambiaría en la integral triple? Triple. Perdón, doble. Tendría que cambiar la función. Sí, la función ya no sería el despeje para Z, sino el para X. Y el orden de integración ya no tendría el d de X, sino que entraría un d de Z. Ok, entonces, pues quedamos por ahí ahorita. Hacemos un primer corte y ya. ¿Cuánto tiempo? Nada. Simplemente corta ahorita para dejar de grabar y nos vemos en un ratito. Yo les aviso. Bueno,